Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este último lunes de junio, porque mañana 31 se acaba el mes, se acaba ya casi el primer semestre. ¿Cómo está Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián? Y panelista de los días lunes. Y panelista Muy de buenas los tardes, días Paulina. lunes, exactamente. ¿Cómo te fue en Lima, PES? Muy bien. Ahí podemos estar comentando cuál es el feeling de la calle en relación a las elecciones que vienen este fin de semana. Pero de todas maneras, porque está que arde la contienda. ¿Viste los últimos debates entre los candidatos? Los trapitos al sol que comenzaron a sacar. No lo vi porque me vine justo antes del debate, así que no alcancé a ver el debate, pero ya está claro, ¿eh? O sea, por lo menos el 53%. En la calle, y en la calle se nota, y cuando tú conversas con el taxista y ese levantamiento habitual que uno hace, sí, aparentemente sería, porque esto no se sabe hasta el día que ocurre, pero todo indica que estaría ganando Keiko Fujimori, con lo cual sería una nueva presidenta mujer en el cono latinoamericano, lo cual no deja de ser curioso. Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández hace poquito en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Keiko Fujimori en Perú. O sea, parece ser una tendencia natural. Vamos a ver qué es lo que pasa. Reserva Federal, Janet Yellen, en Fondo Monetario Internacional, Dominique Lagarde. ¿Será el minuto de la reivindicación femenina? Pero más allá del tema de género, en política, es donde mayoritariamente aún hay una presencia masculina más que femenina. Y especialmente en Latinoamérica, donde objetivamente somos un poco más machistas que lo que puede hacer en Europa, no deja de ser curioso la mayoría esta que muestra mujeres presidentes. Así y ojo que Estados Unidos, Hillary Clinton, está difícil ahí, eso, ¿eh? Sí, está difícil, no está fácil, pero... el The Economist, ¿viste la portada del The Economist hace un par de semanas atrás? Con Donald Trump montado arriba un elefante, no lo comentamos acá. No, es que no la vi tampoco, me la perdí. La voy a buscar. La tragedia, el triunfo de Donald Trump, tragedia republicana y eventualmente una tragedia para América y el mundo, así tal cual. Porque la verdad que, ese es otro cuento, pero no está tan claro, fíjate que no está tan claro. Está bien peleado. Bastante peleado ese. La semana pasada Donald Trump tuvo, ¿no es cierto?, los delegados suficientes, uno más del que necesitaba para ser nominado por el Partido Republicano. Y Hillary Clinton tampoco se le ha hecho el camino fácil con Sanders. La verdad que Sanders le ha sacado algunos puntos en algunos estados. Sí, pero el discurso de Larry Sanders de alguna manera es un discurso que... es bastante más izquierdista que el de Hillary Clinton. Y te iba a decir, por lo mismo se ha perfilado o ha tomado ciertas banderas de lucha que son bastante populares en algunos grupos, y por lo tanto eso también le ha reportado un incremento de votación, pero pareciera ser que es sí o sí Hillary Clinton y Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Esto queda todavía porque es en noviembre. Bueno, vamos a los indicadores, Javier. Prefiero el dólar. El dólar subió en el día de hoy casi 4 pesos, pero antes vamos a ver cómo han estado casi las bolsas. 5. Subió 4,7 pesos. Wow. Y recuperó prácticamente todo lo que había. Yo tenía acá 3,8. Nosotros la semana pasada, el lunes, dijimos lo mismo que voy a volver a repetir ahora. Intervenciones verbales, 1. Y 2, todo lo que sube rápido también tiende a bajar rápido, y en la semana se dio tal cual lo dijimos. Exacto. O sea, picó un poco por arriba de los 6.90 y después bajó. Al viernes perdió harto hasta que la señora Yellen habló en Harvard, y ahí podemos comentar, si tú quieres, qué me parece esa nueva intervención y la lectura equivocada que está haciendo el mercado, para mi gusto, de lo que ella dijo. Bueno, vamos a estar hablando, me interesa mucho porque la verdad que es bien interesante estas intervenciones verbales que no solo se hace en la Reserva Federal en Estados Unidos, sino que también en nuestro país. Muchas veces el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hace intervenciones verbales y ha tenido movimiento del dólar, ¿te acuerdas? No lo ha hecho hace harto tiempo.
no tiene ninguna necesidad hoy día. No, porque yo la verdad sé, que, yo sé. o sea, Pero lo ha hecho dentro de lo que es el desarrollo de nuestra economía. Vámonos vamos a los indicadores. a los para indicadores. Tenemos, la verdad que las bolsas bastante en positivo. Yo te diría que todas las que revisamos aquí en Mirada Financiera están Es que a la está alza. cerrado Estados Unidos, ¿ah? Bueno, tenemos el Nikkei que avanzó un 1.39 exactamente, Memorial Day. Hang Seng de Hong Kong arriba un 0.26, Shanghai 0.14, Europa 0.08, el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París un 0.32, DAX alemán 0.46, IBEX 35, 0.11%. A nivel local, el IPSA sube un 0.11% y el IXPA aumenta también un 0.08. ¿Qué pasó con el cobre? Tuvo un avance de 0.43% con respecto al cierre del viernes, $2.14. Y como tú lo anunciabas también, Javier, el dólar, fíjate que yo tengo menor subida de la que tienes tú. A ver, chequeamos los datos. Yo tengo comprador 690,5 y vendedor 690,8. Un avance de 3,8 pesos con respecto al cierre del día viernes. Dólar anota alza de 4,7 pesos, recupera casi todo lo perdido. 690,7. Estamos ok. Más o menos exactamente lo mismo. Recuerden ustedes que nos pueden escuchar online en www.infinita.cl. También tenemos WhatsApp 569-6511-9985. Y a nivel local, antes de irnos a analizar un poco esta última semana de carrera presidencial en Perú, tenemos varios datos de nuestro país. O sea, hoy hubo una noticia muy importante que tiene que ver con los sectores económicos que publica el INE. Exactamente. Y ahí tú vas a dar los datos porque parece que los tienes a mano. Claro que los tengo a mano. Tengo algunos datos del INE que son interesantes. El índice de ventas de comercio y al por menor se incrementa en un 7,9% real en 12 meses. La verdad que fue la cifra. Fue el dato bueno dentro del dato porque malo. El titular era 8. El índice de producción manufacturera registró Exactamente. una baja interanual de 1,2% y el índice de producción minera también se contrajo, fíjate, un 6,2% con respecto al mes anterior. Y el principal titular de los diarios tenía que ver con la producción industrial que es producción minera, creo que la industrial es minera y manufactura. Manufactura. Y claro, y cayó 3,4%. Eso era lo que de alguna manera los titulares en los principales medios electrónicos esta mañana daban a conocer. Así que ahí tenemos una fuente de información relevante para proyectar IMASEC. El IMASEC. Exactamente, fíjate que se habla de un IMASEC, aquí tengo la estimación que hace BCI, ¿Ya? Estudios que siempre me entregan su análisis, entre 1,5 y 2 yo estoy marzo. Estoy un pelito más abajo, efectivamente se va a producir un efecto compensación a propósito de las ventas del comercio que tú señalabas, pero yo te voy a decir que en el mejor escenario esto nos va a tener en un dato del 1,5, mi rango va más bien entre el 1 y el 1,5, por lo tanto ya tienes automáticamente acotado que está entre un 1 y un 2, si es que tomamos la cifra del BCI más la mía, estamos en el rango del 1,2, dice Radio Infinita Mirada Financiera. Exactamente. Hasta el minuto. Vamos a ver qué es lo que dice. No, pero de aquí IMASEC entre 1,75 y 2,25 para abril. No, pero lo que pasa es que ahora vamos a conocer el de marzo. Sí. Pero siempre tengo a ver, junio, estamos a ver, no, en si el junio, de marzo ya salió. Entonces el de abril. El de marzo ya salió. Exactamente. El de marzo ya salió, lo que no me acuerdo exactamente cuál es. 1,75 y 2,25 es la proyección de BCI. Tú estás más abajo de ellos. Sí, yo estoy por debajo porque creo que el mes de abril fue un mes bastante particular. También tenemos la baja base de comparación y eso ha generado, ¿no es cierto?, que abril crecimos un 2. Uy, lo que pasa es que se falta pasas parece aquí en la memoria. El de marzo, a ver, tomemos lo que se nos había olvidado. El de marzo se dio a conocer, fue 2,2, pero ahí fue 2,24 el IMASEC de marzo. No estaba tan mal la memoria. Con estas cifras de sectores económicos uno puede estar a correr el modelito y ver cuánto es lo que te sale. El comercio pondera relativamente similar o equivalente a el sector minero y por ese lado produciría un cierto efecto de compensación. Sin embargo, hoy también tuvimos datos respecto de qué es lo que había pasado con los proyectos de inversión, qué es lo que está pasando con los índices de construcción. Y mi impresión es que entonces, matizando estas cifras puras y duras por sector,
por un factor correctivo, a mí me da que en realidad puede ser 1,5 en el más positivo. Uno en esto a veces se equivoca, pero como te digo, te puedes equivocar en el rango del 0,5, 0,7, por lo tanto podría eventualmente ser el 1,7 o el 1,8 que dice el BCI también. Sí, fíjate, ahí también, y dentro del análisis que se hace cuando se toman, ¿no es cierto?, estas cifras, se habla de la baja demanda interna, que será obviamente que el soporte para un nuevo año de debilidad en la industria. O sea, fue lo mismo del año 2015 y obviamente que las manufacturas, la proyección que se hace se ubique con un crecimiento cercano a cero, incluso levemente negativo. Ya se habla de la proyección para el mes de mayo, la base de comparación es menos exigente que durante este mes, por lo que nuevamente podríamos observar un registro mejor, ¿no es cierto?, al alcanzado durante el mes de abril. Eso es con respecto a las manufacturas. Sí, estuvieron bien, las ventas del comercio, que son una parte, un componente importante de la demanda interna, la verdad que estuvieron muy buenas. La del comercio por menor fue 7,9, la de supermercados fue 5,8, y hay un dato no menor que es bien interesante que dice relación con los bienes durables. La compra de bienes durables subió poco más de un 10%, específicamente ahí lo que contribuyó bastante fue la mayor venta o los casa? Mayores ingresos. No. Vivienda, la verdad que se contrae y de alguna manera podría explicar el incremento de bienes como los automóviles. Los automóviles tuvieron un incremento en relación al mismo abril del año pasado, del orden del 11,6%, si no recuerdo, con un número importante de unidades adicionales vendidas. Fíjate que y ahí hay dos fenómenos. Uno que tiene que ver con que en abril el precio del dólar tendió un pelito más a la baja, y eso de alguna manera puede haber incentivado algunas promociones específicas por parte de los importadores. Y también que son al postergarse las decisiones de compra por parte de las familias, hay un momento en que tú la tienes que realizar. O sea, si tu auto te está funcionando más o menos mal o desde hace un tiempo tienes ganas de cambiarlo, hay un momento en que se ejecuta eso. Fíjate que aquí hay un análisis bien interesante que hace el equipo de BCI hablando sobre, ¿no es cierto?, específicamente sobre este avance, el crecimiento de 7,3% que tiene la cifra de la venta de automóviles, una cifra que fíjate que contrasta con el reporte de ANAC, que mostró una caída de un 3% con respecto a la venta de automóviles nuevos. ¿Qué es lo que infiere? Se infiere que esta expansión en la división automóviles capturada por el INE se debe a un importante crecimiento de la venta de vehículos usados, fíjate. Interesante. Es que esos son, claro, pero es que los usados desde hace un buen rato que vienen vendiéndose más que los, o sea, de partida siempre en el mercado de los automóviles se transan a razón de 3-1. O sea, por cada auto nuevo que se vende hay una transacción, hay 3 transacciones de vehículos usados. Pero los vehículos usados no son contemplados dentro de la medición del INE. Fíjate que tendría que revisar un poquito más en detalle tanto lo que señala la SI como lo que, para poder entender bien que lo que presenta también ANAC. Fíjate, ahora nos vamos a la producción minera, esta producción minera que muestra una caída de un 6,2% y revierte, ¿te acuerdas este positivismo que tuvimos durante el mes de marzo que terminó por aportar positivamente a la actividad económica mensual? Pero con este registro la actividad minera acumula una contracción de 3% en lo que va del año respecto a igual periodo del 2015. Mira, con respecto a la minería, yo creo que, y si no mal no recuerdo, cuando hubo también un registro muy malo a mediados del año pasado, lo tengo que buscar, que fue una caída como del 9,5%, que también lo comentamos. Y si yo te muestro ahora el gráfico, hay una variabilidad bastante grande en lo que a producción, sobre todo minera cobre, se refiere. Inciden temas climáticos, que es lo que ocurrió en abril, incide muchas veces también mantenciones que son llevadas a cabo, programadas en minerales muy grandes y que hace que obviamente 20.000, 30.000, como en este caso 38.000 toneladas métricas, que se reduce la producción en un mes en particular como consecuencia de, en este caso, 2 fenómenos, tienden a mover el número y por lo tanto lo que hay que ver es qué es lo que ocurre con la serie de tendencia de ciclo. Y la serie de tendencia de ciclo lo que muestra es un crecimiento cero. Que eso sí ya está bastante más en línea con la realidad de la industria. Una industria que, si bien en algunas compañías ha tendido a aumentar producción como una forma de compensar menores precios, tiene y han ido mostrando un deterioro consistente y permanente tanto en las leyes del mineral como, además decirlo, en el precio. Pero veíamos el otro día que Minera Collahuasi había mostrado un primer trimestre bien bueno desde el punto de vista con un crecimiento en las utilidades, cuando reportó como consecuencia de aumentos de producción. Entonces, a ver, ojo con los datos de minería que evidentemente
cuando se magnifica el efecto por razones como en este caso climáticas. Acuérdate que en abril hubo lluvias en la zona centro-norte donde hay operaciones mineras, principalmente alrededor de la Serena. Hubo mantenciones también programadas y no tan programadas, aprovechando que tuvieron que disminuir producción durante ese mes. Se genera este efecto que amplifica y que obviamente empuja el número hacia abajo, y lo que viene acompañado después de un alza considerable y así. Por lo tanto, yo te diría que lo que hay que esperar es que el próximo mes esto se tienda a normalizar y en una de esas incluso veamos un incremento sobre los 3-4%, que no sería nada descartable. Bueno, tú hablaste de Collahuasi y también dentro de hace días atrás se dieron a conocer los datos de las distintas divisiones de Codelco. Veíamos, por ejemplo, que solo 2 de todas las divisiones de Codelco tenían cifras azules, era Teniente y Radomiro Tomic. O sea, también ahí hay un tema, veíamos de los excedentes que ya no tenían. ¿Cómo se dice cuando no es excedentes? El déficit. El déficit, exactamente. O sea, había déficit de Codelco. Una situación complicada, la minería también con la menor demanda a nivel mundial, que eso es la clave de lo que está pasando hoy en todo, no solo en nuestro país, sino que también en las economías que son exportadoras de este Ahora, la semana pasada se dieron a conocer los inventarios que habían disminuido bastante. Eso empujó el precio del cobre la semana pasada a unos niveles que afortunados para nosotros, pero eso contribuyó también a la baja en el precio del dólar. Los inventarios hasta enero eran del orden de las 250.000 toneladas métricas y bajaron casi a la mitad, 153.000. Entonces, con demanda estable, cosa que sabemos que no es así, pero a ceteris paribus se produjo una mejora en el precio del cobre que llegó el viernes a los 2,14, 2,15. Entonces, fíjate que mi impresión es que el cobre se va a terminar quedando más o menos alrededor de esos niveles. La demanda mundial, si bien ha disminuido, yo no veo que vaya a seguir disminuyendo mucho más. Hay muchas operaciones mineras en algunos países que con estos precios simplemente cierran. En Estados Unidos, por ejemplo, hay compañías que simplemente cierran ciertos yacimientos con estos precios, y por lo tanto, si bien la menor demanda es también hay menor cantidad producida, y eso tiende a regular de alguna manera el precio. Y ahí en Chile, en algunas operaciones mineras, no en todas, tenemos alguna ventaja competitiva porque los costos tienden a estar un pelito más bajo de lo que hoy día es este precio del cobre. Así que yo diría que para el resto del año debiéramos ver ese crecimiento nulo, a lo mejor un pelito de arriba del 1 o 2%, como serie de tendencia, no un mes puntual, que es lo que sí quería destacar en relación a esta medición y que va a influir en el dato de crecimiento del mes de abril. Cifra, para mi gusto, con un 85% de probabilidades por debajo del 2%, lo cual viene a ser relativamente malo si uno observa las cifras de marzo y de febrero. Por lo tanto, también en lo que es el INE, la medición del IMASEC, empezamos a ver ahí algo que nos va a tirar algo a la baja, un dato que el de marzo el de febrero fue muy bueno, y el de marzo también fue por sobre lo esperado. Bueno, y sabemos que esa es una preocupación que también tiene la moneda. Lo vimos, ¿no es cierto?, en el discurso del 21 de mayo, como la presidenta hizo mucho hincapié en la prioridad del crecimiento. Y hoy día a las 7:30 de la mañana la presidenta se reunió con sus ministros para, obviamente, que anunciar o desglosar los anuncios del 21 de mayo y obviamente nuevamente la economía como prioridad central en este primer consejo de gabinete post cuenta pública. Ya no me ha tocado leer las noticias relativas al tema de la reunión de hoy día. Yo la semana pasada o la antepasada, cuando lo comentamos el discurso del 21 de mayo, la semana pasada, te decía que había visto varias señales. Y escuché, leí y vi por ahí varios comentarios, gente que dijo: oye, ya no estamos para señales, estamos para cosas más concretas. Hechos concretos, no palabras. Exacto. Bueno, ahora vamos a ir viendo si la verdad que eso también es cierto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver qué pasa con la reforma laboral. Mañana está anunciado mañana una movilización de la CUT, exactamente. Y también movilización de los estudiantes. Es con un complejo panorama, obviamente, que enturbia aún más, ¿no es cierto? Las perspectivas futuras. Las perspectivas futuras. Bueno, están las palabras, muy bueno, lo recomiendo. ¿Pero te parece después de la pausa? Bueno. ¿Cierto? De Rosende. Así es. Exactamente, una entrevista muy interesante. La comentamos luego de la pausa, porque ya son las 2:19 minutos.
Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:20. Seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Lo dijimos antes de la pausa. Hay una entrevista al destacado economista Francisco Rosende, es economista y académico de la Universidad Católica, y él pone su foco de preocupación en la agenda ideológica, como dice el titular. La agenda ideológica subsiste y está provocando un daño muy permanente a la capacidad de crecimiento, que es lo que advierte este economista, que el país hoy está prácticamente paralizado en su economía y que los costos del rumbo actual son altos y el pago va a ser largo. Afirma que el gran legado del gobierno será dejar una sociedad más desigual por la que recibió y un menor dinamismo por un extenso periodo. La verdad que si uno es bien preocupante las señales y muestran un poco la importancia de aunar criterios y aunar objetivos para que esta desaceleración no siga, no avance, cortarla de raíz. Hechos, no palabras. Exactamente. Mira, bueno, eso era, tú ya lo leíste, era un poco lo que quería recomendar la entrevista, que la gente la lea, que se forme su propia opinión, porque la bien verdad interesante que en el diario Pulso. Nosotros acá lo hemos dicho en varias oportunidades, en ocasiones más de alguien por ahí por WhatsApp nos ha tildado de que somos, pareciera que tuviéramos alguna posición política contraria a la del gobierno, y la verdad que en ningún caso. El único sentido tiene que ver con esto mismo, de apuntar a que es complicado cuando algunas medidas dañan la competitividad del país en un contexto internacional que no nos es para nada favorable. O sea, eso hay que también consignarlo. En ocasiones uno puede llevar adelante algunas de estas medidas sin que se note tanto. Hoy día se va a notar mucho y lo más preocupante, tal como señala acá, y que, como te digo, lo hemos repetido cada vez que comentamos esto, son los daños estructurales que van quedando. O sea, cuando la obra gruesa no se hace bien, después se le pone martelina, pintura, estuco, lo que tú quieras, y se tapa la falla, ¿ah? Y a veces uno no alcanza a verla y sin embargo genera en algunos terremotos problemas serios. No me digas nada de fallas, que en mi propia casa hay una falla bien estructural importante y que es verdad, y pasó exactamente con los movimientos de tierra. ¿Sí? Presionaron una cañería que son de PVC, se rompió y olvídate la filtración de agua que tengo. Ya, pues bueno, ahí a los arquitectos y a los constructores que te la hicieron tienes que apretar el cogote. Un tirón de oreja. Bueno, hablemos de la competitividad que hoy día se dio a conocer, por ejemplo, este instituto suizo, IMD, dice que Chile cae al puesto 36 en el ranking de competitividad, aunque sigue siendo el país más competitivo de América Latina. Chile obtuvo su evaluación más negativa, fíjate, en la historia. El país cayó del lugar número 35 al 36. La baja se sustenta en varios motivos, 4 pilares. Por ejemplo, desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios y infraestructura. 4 pilares clave para el desarrollo económico. Sí, el punto no es que no estemos bien en el contexto latinoamericano, el tema es que estamos más mal que antes, debiendo estar mejor que antes. Fíjate que de los últimos 11 años Chile ha caído 13 puestos en el ranking, pasando de la posición 23 en el 2006 al 36 este año. Bueno, eso con respecto, fíjate que aquí dice Colombia y Perú se mantuvieron en la posición 51 y 54 respectivamente, mientras que Argentina subió 4 lugares al puesto 55. También, al contrario, Brasil cayó del 57 al 56.
¿Nos vamos a Perú? Vamos. ¿Te parece o no? Vamos, comentemos lo de las elecciones, que ya algo lo Me comentamos. imagino que la comiste partida. delicioso, porque en Mucho. Perú se come delicioso. Sí, comí harto. Y comí rico. No, pues eso es maravilloso. Bueno, estamos a una semana, menos de una semana. El próximo domingo son las elecciones generales de Perú. Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori. Sabemos que según la última encuesta Ipsos, 53% estaría dando la preferencia a Keiko Fujimori. Pero si uno analiza los programas políticos y económicos de ambos candidatos son muy, muy parecidos. Al analizar, por ejemplo, el programa económico del cual nosotros nos hacemos parte un poco en este programa, fíjate que los dos ponen un acento en lo que realmente necesita una economía para crecer: la inversión y también el pilar que tiene que ver la reducción de los impuestos. Ambos candidatos, reducción de impuestos, inversión. Sí, ahora hay una medida más que se tomó en Perú que yo te diría que la encuentro complicada y no sé cuál de los dos se va a hacer cargo de esa, porque sería bastante impopular y tiene un efecto de corto plazo en el comercio, que es lo que se ha visto. ¿La informalidad? No, también, de eso se tiene que hacer cargo, pero han evolucionado bastante bien respecto a eso. No, hay una medida en que los ahorros previsionales, imagínate esto, tú los puedes retirar hasta en un 95% cumplido cierto periodo de tiempo, antes de tu jubilación. Eso no es buena noticia, entonces, porque obviamente que si uno hace la verdad es que un mal uso, o retira, o por algún apuro, retira esos fondos, ¿qué pasa en tu vejez? O sea, es prácticamente desmantelar el sistema de AFPJ o AFP que tienen ellos instalados en Perú. Entonces ahí hay una medida bien complicada que tiene un efecto a largo plazo y que yo creo que alguien se va a tener que hacer cargo. No sé si será Keiko o Pedro Pablo Kuczynski los que se hubiesen hecho cargo. Como te digo, una medida que sería bastante impopular retirarla. Ahora, dado los niveles de informalidad, como tú bien señalabas, no solo en el comercio, sino que en general en el mercado del trabajo. Fíjate que en Perú el 70% de la actividad económica es informal y por eso ambos candidatos se quieren disminuir este índice. Tienen propuestas bien interesantes. Eso te iba a decir, menos del 20% de la fuerza laboral de alguna manera participa de forma activa de este tipo de sistemas de previsión que, a diferencia de Chile, es un porcentaje bastante más alto. Entonces, hay medidas como esa que ya son son más de resorte microeconómico que tienen un impacto importante desde el punto de vista de inversión o consumo, porque si va a parar a manos de las familias o sigue yendo a parar esta plata a manos de las familias, se destina a consumo y eso te ayuda a sostener la demanda interna y parte de una buena tasa de crecimiento. Si sigue administrado como fondo de pensión, la virtud que tiene es que va a inversión y no a gasto. Y por lo tanto contribuye en generar condiciones para un mayor crecimiento. Piensa tú que yo me junté con un gran amigo a comer y ellos van a crecer probablemente este año del orden de un 4% la economía peruana y lo señalan como un problema de crecimiento. Entonces, lo que son las perspectivas, mientras nosotros acá, con suerte, vamos a crecer al 2%, con suerte, allá cuando van a crecer al 4 sienten que están en un periodo de un frenazo. Bueno, es que si tú lo comparas con el 7% que venían creció la economía entre el 10 2010 y el 2013, la verdad que es un frenazo para ellos. Exactamente. De un 7 a un 4. Bueno, nosotros bajamos a un 2, peor todavía. Oye, hablemos sobre, fíjate, interesantes medidas que proponen los distintos candidatos. Por ejemplo, Kuczynski en cuanto a la inversión pone mucho énfasis en la inversión privada y en los proyectos cofinanciados con fondos públicos y privados. Mientras tanto, Keiko Fujimori opta por mayor inversión pública. O sea, ambos obviamente coinciden en que el Estado tiene que estar más presente en los temas sociales. Bueno, en periodos en que, yo creo que es un poco más realista que hay con ese sentido, porque la inversión privada en Latinoamérica en general va más bien en retirada, más que de venirnos por los próximos par de años en volúmenes muy grandes. Recordemos, está a la vuelta de la esquina, las palabras de Yellen de alguna manera apuntaron a que aquí a fin de año teníamos que tener una nueva alza en la tasa de interés, que es lo que le hemos comentado a todo el mundo, y eso se va a traducir en que los movimientos de capital van a ir más bien hacia mercados desarrollados, a instrumentos de renta fija,
y van a salir y se van a hacer menos atractivos los proyectos de inversión en economías emergentes como la nuestra o como la del Perú. Entonces es bastante esperable que algunos países, con el ánimo de mantener el ritmo de funcionamiento de sus economías, se vean tentados a hacer un mayor gasto fiscal, y en ese sentido obviamente va a haber, y probablemente va a ser así, una mayor inversión pública. Ahora, eso es medio complejo en un escenario de disminución de tributos. O sea, si yo bajo los impuestos es porque lo que quiero es precisamente incentivar que sea el sector privado el que haga la mayor inversión. Así que ahí habría un contrasentido un poco en el planteamiento de Keiko, que en la práctica probablemente sea algo más parecido a lo que plantea Kuczynski. Fíjate que Kuczynski con respecto a los impuestos busca reducir los impuestos en parte para ayudar a formalizar la economía, mientras que Fujimori planea mantener la misma carga impositiva e inclusive revertir la reducción que hubo en este gobierno. Pero yo creo que es interesante desglosar y ir un poquito más allá. Con respecto, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, bien interesante que Fujimori ha puesto su foco en fomentar a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, y por ejemplo, y que crezcan y obviamente que comiencen a formalizarse. Una medida que plantea Fujimori para las pymes es un impuesto cero en los 2 primeros años para que se formalicen y luego aplicar una tasa escalonada. En cambio, fíjate que Kuczynski plantea una tasa de un 10% de impuesto a la renta, casi un tercio del actual 28%, por un periodo de 10 años. Y otra cosa para también... Para las nuevas compañías. Exactamente, esos son para las pequeñas y medianas empresas. Otra diferencia es que Kuczynski propone una baja del impuesto general a las ventas, equivalente al IVA nuestro, hoy de 18% al 15% en el final de su gobierno. En cambio, Fujimori opta por mantener el impuesto a las ventas. Ya, bueno, ahí hay uno que sabe que no va a salir y la otra que sabe que va a salir. Si tú sabes que va a salir, la verdad que tratas de mantener el discurso diciendo, oye, bueno, aquí no puedo bajar del 18 al 15 porque si no, ¿con qué me financio? O sea, el IVA, tú sabes, representa poco más de un tercio de los ingresos totales del fisco, por lo tanto no puedo llegar y bajarlo. Entonces, si sé que no voy a ganar, Javier, es más fácil hacer la promesa. Pero qué poco serio. Se supone que cuando tú haces un planteamiento de gobierno, tú haces una propuesta, un programa, tiene que ver con tus ideas, tiene que ver con tu visión de país. ¿O estamos siendo muy idealistas? Creo que está siendo un poco idealista. Pero, a ver, en el papel debiera ser así. Está bien, pero eso no es gratis. O sea, si tú haces esa disminución, estás haciendo una determinada apuesta, vas a tener que reducir gasto fiscal y probablemente junto con esa reducción de gasto fiscal, eventualmente hacer una emisión de deuda pública va a poder sostener o financiarte por alguna otra vía. Finalmente 2 más 2 es 4 nomás. No es 4,5 ni 5. Nos encantaría que fuera así. Bueno, el próximo lunes, por supuesto, que vamos a estar comentando ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente. Yo creo que eso es bien interesante. Y bueno, y lo otro, ya se nos acaba el tiempo. No, ya no alcanzamos, pero a comentar un poco lo de Janet Yellen en un segundo. Se nos fue el tiempo. Desde mi perspectiva, ¿sube el dólar? Intervención verbal, yo creo que, a ver, eso nunca es difícil saberlo. Yo sé. Mi impresión es que va a volver a buscar números más cercanos a los 6.80 para contestarte la pregunta. Creo que conforme vayan avanzando los datos, se va a ir distanciando nuevamente la probabilidad de un alza de tasa en las próximas semanas. Que tengas una excelente semana, Javier. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.